tenemos en línea a nuestra invitada, a quien le pedimos por favor que se presente, su nombre, profesión y cuál es el servicio que está brindando en favor de esta campaña. ¿Cómo no? Soy Mónica del Río, soy computador científico por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, presidente del Movimiento Cívico de Mujeres, que es una asociación civil, delegada por la Ciudad de Buenos Aires de la Red Federal de Familias, miembro de la ejecutiva de esa misma red, fue miembro del Comité de Bioética de la Rivadavia, hice radio como ustedes durante 9 años. Mirá. En Buenos Aires incluso se retransmitió en otros países de Hispanoamérica, ese programa se llamaba Cultura de la Vida, que hice en Radio Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, sí. Después en Palermo, que es una radio del Grupo Clarín. Fue miembro fundador de un centro de formación que se llamó Madera de Cruz, que organizó el ciclo de conferencias en Buenos Aires durante 35 años. Estuve en congresos, paneles, foros, di conferencias en la mayoría de las provincias argentinas y visité otros países, México, Perú, Chile, dando conferencias. Llevo muchos años en esto, trabajando sobre todo haciendo seguimiento, asesoramiento legislativo, siguiendo todas las noticias que se vinculan con la defensa y promoción de la vida humana y la familia, y todo ese trabajo que iniciamos con el padre Juan Claudio Zanabuca hace como más de 30 años. Bueno, ese trabajo se vuelca en las noticias que tienen que ver con lo nacional, porque el padre Zanabuca hacía uno, pero sobre noticias internacionales, en un boletín electrónico que se llama Notivida, que tiene 25 años. Wow. Soy editora, eso es lo que más conoce la gente cuando viaja por las provincias. Sí. Más allá de todo lo que te dije, la señora del Notivida, me llaman en el interior del país. La señora del Notivida. Así es. Suele pasar, viste, que en alguna de las cosas la gente rápido asocia y bueno, se olvida el resto del bosque. Mira el árbol y se olvida. Claro, pero bueno, eso es lo más conocido, claro. Y aparte es la tarea más permanente, visible, digamos. Sí, permanente. Bueno, es lo que recogen los otros medios y demás, ¿no? Sí. Buenísimo, Mónica. Bueno, la verdad que creo que va a ser una entrevista en que vamos a tratar de sacarte el jugo como quien dice. Previo a lo que te había comentado, del que te iba a charlar, ya que mencionaste este conocimiento que tenés a nivel de América Latina y del mundo de contacto, de la información, si pudieras ir haciendo como una breve reseña, ¿no? De qué observaste que fue pasando en este último tiempo, hacia dónde se fueron yendo los movimientos respecto del respeto de la vida, y en qué zonas de nuestro continente está como más compleja la cosa, en dónde tenés como más adhesión. En general hay que decir que este descenso de la fecundidad del que después vamos a hablar, esa caída de la natalidad, tanto en nuestro país como en la región, fue desencadenado fundamentalmente por una vertiginosa revolución cultural anticristiana, ¿no? Y eso es más o menos similar en todos los países de la región. O sea, hay un ataque permanente a la familia, a la vida humana, a la autoridad de los padres. Obviamente, estamos cansados de escuchar señoras que salen a la calle, que se dicen María Verde, que dicen muerte al macho, la maternidad es una carga, los hijos se esclavizan, pero obvio que eso iba a redundar en una reducción del número de matrimonios, en el retardo progresivo del nacimiento de primerizos, que fue por Magal, que es una de las cosas que inciden más en esta caída del número de hijos, el espaciamiento o la omisión de los siguientes, ¿no? A veces es el primero, los 33 y después nada más, sí los tienen, porque en la Ciudad de Buenos Aires, después veremos, hay más mascotas que chicos, ¿no? Sí, la gente tiene más mascotas. Como contrapartida también tenemos que vemos que sacar adelante una familia implica sacrificios. Sí. Sacrificios que hoy los jóvenes no están dispuestos a hacer, porque vos hablas de esto de la gente no tiene hijos. Lo primero que dice el que te escuche es, y bueno, la condición económica es muy difícil. Bueno, eso podría prestar en una clase a lo mejor más vulnerable o socioeconómicamente más baja. Pero vos lo escuchás, que los chicos que tienen mucha plata quieren ir a París en primavera. Y si vos te querés ir a París en primavera, cuando todo está en flor y es precioso, yo me digo que no. Es precioso, pero si tenés un chico en edad escolar, te estropeó los planes, ¿no? Claro. Entonces, hoy está ese cambio de mirada. A ver, ¿qué tengo ganas de hacer yo? ¿Qué es lo que me pinta de decir los chicos?
Y después la familia. Pero eso obedece también a este plan sistemático de desvalorización de la familia que ha habido, ¿no? Claro. O sea, antes estábamos más dispuestos a hacer el sacrificio, sí. Pero vos estás dispuesto a un sacrificio cuando le ves qué es lo que querés alcanzar después, ¿no? Claro. De hecho, bueno, los que tenemos la mirada en el cielo, sabemos que por ahí hay sacrificios terrenos ordenados a eso, y uno los hace por ese bien mayor. Tal cual. Entonces, pero si vos no valorás la familia, ¿para qué te vas a sacrificar? Mejor, como dicen ahora, doble sueldo sin hijos, ¿viste? O sea, la pareja con doble ingreso. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando. Después tuvimos también una legislación que incide. En realidad, las costumbres y la ley positiva son dos cosas que se retroalimentan, ¿no? Que como, vos ves en el Congreso, esta ley se sancionó y porque tenía aceptación social. Si hay aceptación social, van a levantar la mano, esta ley se va a aprobar. Y si la aprobaron por lobby, por peso, por lo que sea, sin una aceptación social, después redunda en una aceptación social, ¿no? Porque naturalmente el hombre piensa que lo bueno es lo que se le permite y lo malo es lo que se le prohíbe. Bueno, todo eso es lo que fue incidiendo en todos los países de la región. Si vos mirás una referencia regional, donde tienen más hijos, incluso ellos hacen los estudios separadamente, o sea, como en todos, pues, según el tipo de población, donde tienen más hijos son los que tienen ascendencia aborigen o africana, ¿no? Esos tienen más hijos. Entonces países como Perú, Bolivia, por ahí, cuando tenías más incidencia, países que como los nuestros, que somos más descendientes de europeos sin tanta influencia indígena, tienen menos hijos. Entonces en la región los que estamos con menos hijos somos los del Cono Sur, justamente. Chile, Uruguay y Argentina. Mira. Muy interesante este paneo que nos hace porque no es tan simple el análisis, hay muchos vectores que intervienen, ¿no? Y en esto pensaba mientras hablabas, claro, lo que se llama la generación de hierro, que son nuestros abuelos, ellos eran, es más, la familia era la apuesta para el progreso. Claro. Y ahora con la generación cristal, hasta no hay parto natural, es cesárea para evitar pasar por esa situación, ¿no? Es muy interesante. ¿Y cómo lees vos esto, no? Por ejemplo, Europa ahora está promocionando que la gente vaya a vivir allá y hasta te pagan la casa y bueno, y algunos países están empezando a implementar contribuciones para que puedan tener hijos, ¿no? Nosotros siempre vamos a 10 o 15 años o 20 años después de lo que pasa en Europa. ¿Todavía no ha habido rebote aquí en nuestra región sobre lo que les está pasando a los europeos? No hay rebote. Los europeos se ven que tienen problemas, porque evidentemente, esto se sabe de toda la vida, es un factor de poder el número de habitantes. Un país débil es un país que vos podés impulsar, que podés explotar los recursos. Exactamente. O sea, es un país débil, un país con poca población. Amén de los otros problemas puntuales que te trae. Uno lo estamos viendo nosotros con el tema jubilatorio. Sí. ¿No? Porque bueno, necesitas 3 personas que estén trabajando para sostener un jubilado. Acá hay 1.8, más todo lo que el empleo no registrado. Es un tema. Y si seguimos así, o sea, la expectativa de vida creció en el país y sí, los chicos no nacen. Hoy estamos asistiendo a un cierre de maternidades, eso ya lo vimos, cierre de maternidades, jardines maternales, sí. Esto es progresivo, maternidades, jardines maternales, después el jardín de infantes. Hoy ya te comentan los docentes amigos, ay, ¿sabés que en mi escuela tuvimos que hacer un solo curso? Antes teníamos A y B y ahora tenemos uno acá solo. En Catamarca está pasando, sí. Bueno, está pasando eso, pero eso porque no hay chicos. Nosotros venimos cayendo en el número de chicos desde el año 2014. En el país el 2014 es un punto de inflexión. Ahí cae la tasa de natalidad, que es una relación entre la cantidad de nacimientos y la población. O sea, vos decís, la tasa de natalidad en el 2014 era 18, quiere decir que nacían 18 chicos por cada 1.000 habitantes. Ahora, con las últimas cifras disponibles, que son las del 2023, la tasa de natalidad no llega a 10 chicos, 10 chicos por cada 1.000 habitantes. Hablo de la clase más del 2023 porque siempre el Ministerio publica estadísticas que tienen un cierto delay, es decir, termina el año, recogen todo el material de las provincias y publican el siguiente. O sea que en 2025 conocimos los 2023. Lo más actualizado que hay en materia de cifras es 2023. Y nosotros
para verlo más claro, porque por ahí con las casas, yo estoy en el sector Florida, pero la gente por ahí no está tan familiarizada con los números, es más claro por ahí el número bruto de nacimientos. En el año 2014 nacieron 777.000 chicos. 777.000. Año 2023, esto viene descendiendo, 461.000. Son 316.000 chicos menos por año. Es muchísimo para un país como Argentina, y la población que tiene. Muchísimo. Hay un indicador que es muy importante, que es porque vos decís, bueno, estamos así de mal, muy pocos nacimientos tuvimos, pero ¿qué es lo que te marca la expectativa? Esto va a repuntar, ¿cómo vamos? O sea, ¿cuántos chicos van a nacer? ¿Cuál es el promedio de hijos por mujer en el país? Hay un indicador demográfico que se llama tasa global de fecundidad, que es eso, el promedio de hijos por mujer. O sea, ¿cuántos hijos tienen las familias argentinas? Para que vos tengas una población estable, para que se mantenga en el tiempo, no crezcas ni decrezcas, tenés que tener un promedio de hijos por mujer de 2.1. Y esto es fácil de ver. Porque, o sea, papá y mamá, para que los reemplacen, ¿qué necesitan? 2 hijos. Ese 2.1 es porque, bueno, una distorsión, el hijo no puede llegar adulto, pero la realidad, y fácil de ver, que para que la población se mantenga estable, papá y mamá tienen que ser reemplazados por otros 2. Porque si papá y mamá sale uno solo, va a bajar. Si papá y mamá nacen 3, va a crecer. Entonces, la estabilidad está en ese 2.1, ese promedio de mujer, que es el que se mide en todos los países. Nosotros, ese promedio de 2.1 lo perdimos hace rato, hace más de 5 años. Nosotros teníamos en el año 2019, históricamente vamos con esa situación. Hasta el 2014, que es ese punto de inflexión, estábamos por encima de eso que se llama nivel de reemplazo del 2.1, estábamos en 2.3. Históricamente tuvimos siempre 2 distritos del país que estábamos por debajo de ese nivel. Uno en la ciudad de Buenos Aires. Escasez de hijos en la ciudad de Buenos Aires es histórica. Buenos Aires está por debajo del nivel de reemplazo desde el año 90. O sea, esto es histórico. Y la otra provincia argentina que tiene escasez de chicos también desde antes del 2014 es La Rioja, que es una provincia que ustedes conocen bien, sí, que tiene mucha migración juvenil. Entonces, hasta el 2014 teníamos solo Buenos Aires y La Rioja por debajo del nivel de reemplazo. En el 2019, 5 años después, solo 5 nos quedaban por encima. ¿Quiénes resistieron? Formosa, San Juan, Santiago, Chaco, Misiones. Eran las últimas 5 que quedaban donde las familias tenían hijos. Todavía viajo por Tucumán o por alguna provincia del norte y dicen, no, vos decís que no hay chicos porque sos porteña. Acá la gente tiene chicos. No, mi amor, no te enteraste que ya no los tiene. No los tienen más. O sea, desde el 2020 no hay ninguna provincia argentina que esté por arriba de ese nivel de reemplazo. Todas las provincias del país, sin excepción, Catamarca también está desde esa época, de 2019, por debajo del nivel de reemplazo. Todos están por debajo. Quiere decir que estamos desde el 2014. No nos estamos formalmente despoblando porque todavía tenemos más, cada vez es menor la diferencia, pero todavía tenemos más gente nace que gente que muere, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, esa brecha se va achicando y en breve vamos a tener más gente que muere que la que nace. Yo creo que en breve, que de aquí a 4 o 5 años vamos a tener ese proceso de despoblamiento, pero el proceso ya se inició, sí, porque ese despoblamiento no es una foto, es una película. Nosotros arrancamos en el 2014, tal cual, 40% abajo de las cifras que teníamos en el 2014. Tal cual. Bueno, eso es lo que la realidad del país hoy. Sí, y sí, vos sabés que en esto, ¿no?, que vas diciendo, bueno, me van viniendo imágenes. Una vez tuve ocasión de ir a un encuentro en España y me sorprendía, fue en el 2017, 2018. No había chicos. Era rarísimo ver un cochecito. Y yo soy junto acá con mi colega, somos profesores de los últimos años de la escuela secundaria, enseñamos religión, y no está en los planes de los chicos ponerle sobre un universo de 30 alumnos, con mucha suerte 2 procurarían casarse y 2 tener hijos, pero solas. O sea que ahí esto mismo que vos decís, ¿no?, lo de la mentalidad. Si sumamos, te sumaría la pregunta de, bueno, ¿qué incidencia tiene el tema
del aborto, la ideología de género, en incidir, bueno, ya nombraste otros factores, estos dos, ¿qué incidencia tienen en esta baja de natalidad? Y la tienen. No es la única causa, no es que no nacen chicos por aborto. Nosotros tuvimos en el primer año de la ley de aborto, año 2021, unos 73.000, 74.000 abortos, que estoy hablando de cifras solo. Yo hago pedidos de informe al Ministerio de Salud. Sí. Con este gobierno está medio reticente a dar las cifras, voy a insistir este año, pero hago recurrentes pedidos de informe, tanto a nivel nacional como a nivel de diferentes distritos, ciudad, provincia y otros también. Y estas son respuestas en cifras oficiales, cifras del Ministerio. En 2022 registramos 96.000 y pico de abortos, en 2023 alrededor de 107.000. Esta es una cifra, estos son los centros públicos, porque se registran solo los centros públicos. A lo mejor en Catamarca los de centros públicos son la mayoría. Acá en la ciudad no, acá los abortos de primer trimestre los hace Casa Justa, la fiscal de la IPPF. Ellos hacen casi todos los abortos de primer trimestre, los medicamentosos, no se hacen en los centros de salud pública. Así que hay una influencia del aborto, pero no es solo esta caída de la natalidad por el aborto. Mucho influye en esto el tema anticoncepción y los programas específicamente dedicados a las adolescentes. Entonces, adolescencia temprana se considera de los 10 a los 14, adolescencia tardía de los 14 a 19. Tuvimos planes como Leña, enfocados en esa de erradicación del embarazo no intencional en adolescentes, enfocada en esa franja, pero enfocada con anticoncepción, no con educación, una mirada integral o una antropología cristiana, sino con una absolutamente mirada antinatalista, ¿no? Y fundamentalmente colocando anticonceptivos de larga duración. Dicho sea de caso, porque uno habla de 15 a 19, o sea, si vos le pones un dibujo, un implante subdérmico de doble varilla a los 18, no es que la esterilizaste hasta los 19 como marca el programa, quedó esterilizada por lo menos hasta los 23, pero normalmente ni se lo sacan. Pero bueno, te esteriliza 5 años. Y acá hemos tenido a nivel nacional campañas de ligadura de trompa para chicos desde los 16 años, que en forma autónoma pueden pedir la ligadura de trompas. O sea que, así como puede pedir un aborto a los 13. Entonces, bueno, si vos le obligaste las trompas a los 16, ¿no? Como parte de este plan de reducción de la fecundidad adolescente, bueno, después no va a tener el hijo, ni a los 22 ni a los 34. Claro. Nosotros tuvimos muchos factores que incidieron en el país en esto concretamente, pero uno fundamental fue este. Incluso demógrafos que son abortistas, que tienen una mirada opuesta, que marcan como uno de los causales fundamentales de ese punto de inflexión del 2014 el implante subdérmico, que se destinó sobre todo a adolescentes, que se sigue destinando, porque el gobierno nacional manda los abortivos a la provincia, pero manda los anticonceptivos, incluidos los de anticonceptivos de larga duración que están destinados a Plandeña. Lo que cambió ahora en el país es que antes Nación compraba los abortivos, Misoprostol y Misoprostol, a través de la canasta de remedios se lo mandaba a la provincia, se lo dejó de mandar, y las provincias las compran. Aún aquellos gobiernos provinciales que estaban más embanderados con la defensa de la vida, o sea, te estoy hablando de una provincia como San Juan, donde el actual gobernador fue el primer diputado en pedir la derogación de la ley de aborto el otro día que se sancionó, y compró abortivos. Catamarca había dicho que iba a comprar solamente Misoprostol. A ver, vamos a aclarar por ahí para la gente. ¿Cómo matan al chico? Con mifepristona, que es lo que el doctor Jerome Lejeune llamaba el pesticida humano. Con la mifepristona lo matan, con el misoprostol lo expulsan. Con el mifepristona lo matan, y después con el misoprostol provocan las contracciones para la expulsión del chico. Entonces, bueno, antes lo hacían los abortos directamente con misoprostol, para la expulsión del chico. Pero ¿qué pasaba? Se encontraba con que no hacían, porque se hacían abortos tardíos incluso con misoprostol, ¿no? Y los médicos decían, nadie quiere participar de un aborto donde vos recibís a un chico, que pulsaste el vientre materno, y el chico te mueve las piernas, te llora, te mueve los brazos. No hay ningún médico, los abortistas dicen esto, ningún médico quiere pasar por esa situación. Entonces, primero lo matan, y después
los pulsan ahora, para evitar al médico esa situación. Así que los abortos en general se hacen con mifepristona primero y misoprostol después. En el caso de Catamarca, el gobierno de Catamarca, cuando el gobierno nacional después de mandar los abortivos el año pasado, había dicho que solo iba a comprar misoprostol porque la mifepristona era cara. Es cierto que la mifepristona es mucho más cara que el misoprostol, ¿no? Pero finalmente Catamarca compró los dos abortivos. El gobierno de Catamarca compró los abortivos el año pasado, compró tanto mifepristona como misoprostol. Y eso está pasando, les digo, en casi todas las provincias, incluso con aquellas que estaban más embanderadas con la causa provida. Así que no es que los abortos dejaron de hacerse, dejaron de ser financiados por Nación. Exacto. Claro, ya no los financia Nación. Nación financia, lo que manda Nación son los anticonceptivos. Eso lo sigue pasando. Bueno, y si a eso le sumamos que el índice de repitencia de mujeres que se someten durante 2 o 3 años a abortos, son repitentes, por decirlo así, uno acá charlando con enfermeras o con gente conocida que se anima a hablar, porque también hay una cuestión de trabajo que mucha gente se queda callada, es terrible, y ni hablar las consecuencias que tiene para la mujer que varias veces recurre a esa instancia del aborto, ¿no? Mira, la verdad que ha sido como una explosión en el cerebro de todos los datos que nos has dado y que nos ha permitido ver de la complejidad de esto, ¿no? Y antes de ir a la parte de la marcha nacional, ¿cómo visualizás vos desde tu estudio, desde las proyecciones que hayan hecho, cómo viene este tema y si habría o qué políticas habría que implementarse para ver si se puede revertir? Ya yo escuché, ¿no?, diciendo, por más subvención que dé, eso no va a incidir porque el problema económico es más grande que la subvención que le pueda dar. Y después otros planteaban que del tema de la cuestión cultural no ven que vaya como para... Claro. Entonces yo decía, estamos perdidos, porque hice lectura de varias cosas para poder hacerte la entrevista. Entonces, ¿estamos encerrados o qué? Y no, la pelea hay que darla. O sea, es muy, muy difícil. Son muy pocos los países llegados a un promedio de hijos por mujer en una tasa de una vuelta secundaria como la nuestra, de 1.3 en este momento. O sea, el promedio de hijos en la Argentina es de 1,3 hijos. O dicho de otra manera, se reúnen 3 familias. Yo, cuando mis hijos eran chicos, yo soy una persona grande. Yo hacía un cumpleaños infantil, invitaba a 4 o 5 amigos y se me llenaba la casa de chicos. Ahora, 3 familias argentinas reúnen 4 chicos. ¿Claro? Ese es el promedio. Sí. 3 familias, 4 pibes, no más, ¿no? Y esto sigue. Y con sinceridad digo, hay cosas que ha hecho este gobierno que aplaudo, celebro, el cierre de un instituto ideológico como el INADE, que tenía la bandera LGBT, la de la diversidad en la fachada. Ha hecho cosas que yo celebro, la ideología de género, sobre todo. Ahora, en esto no veo, porque esto se revierte solo con un plan integral. Muy pocos países lo lograron. Un ejemplo es Hungría. Hungría pasó de un promedio de hijos por mujer de 1,2 y llegó a revertirlo y llegar a 1,50 y pico, mejor que nosotros. Ahora, ¿cómo haces esto? Bueno, con una política, no con un programita, no con un plancito, con un subsidio. Tiene que tener un programa integral de protección y promoción de la familia. Nunca, mirá, yo veo cada proyecto de ley que ingresa. No encontraste con ni de carambola a alguien que proteja a la familia. Que sea, ahora los últimos que leí tenían que ver con trans, beneficios para personas trans en condonaciones de deuda, que sea cargo banco. Vos buscas saber dónde mencionan por algunos, ¿no? Porque se siguen presentando esos proyectos, el socialismo santafesino lo sigue presentando, o dice una manota esta semana. Es decir, familias numerosas no existen, no encontrás nunca un proyecto de ley destinado a la familia numerosa. Entonces, ¿eso se puede revertir? Sí, no lo veo un camino a este gobierno, porque este gobierno, después de mandar los abortivos, pero los abortos se siguen haciendo, los anticonceptivos los manda, y no veo un cambio, no hay un programa de promoción de la familia, no hay algo que se muestre que la familia es algo fantástico, que no hay tesoro más grande que los hijos, gente que
de estas que están en boga ahora, que te muestre su foto de familia. O sea, funcionario con tu querido, decime dónde la encontrás. Sí, sí, tal cual. Entonces, así está difícil. Lo que hicieron un día, un programa de protección integral de la familia que tenía 15 políticas públicas. O sea, de pagarle a los abuelos que se quedaban cuidando a los hijos, darle subsidio a matrimonio cuando la mujer tenía menos de 40 años, darle un préstamo si necesitaban comprar un auto más grande porque tenían 3 hijos y si tenían 4 un crédito más. Pero así 15 políticas públicas, entonces salieron. Pero así, con esto que tenemos, no tengo mucha expectativa. Tal cual. Temporalista. Tal cual. Tengo. Bien, vamos a ir a la última preguntita que tiene que ver con la Marcha por la Vida. Bueno, ya están acá en nuestro estudio los que en el próximo bloque van a estar a cargo de la organización de Catamarca. Y fíjate, ¿no? Como vos hablabas de esta cuestión de lo legislativo. Para quienes estamos casados por iglesia, el ANSES y el AFIP nos mata. Perdón, casados por civil, no, saco la iglesia, por civil, porque te cruzan los datos, qué sé yo. Desde ahí en adelante, tener las cosas en orden es buchonearte a vos mismo, por decirlo, hablar y pronto, ¿no? Entonces, obviamente eso también va en detrimento de esta cuestión de familias con más hijos, etcétera, etcétera. Bien, la pregunta final, Mónica, te agradezco porque la verdad ha sido una cátedra excelente tu exposición. Algo que nos puedas decir de la Marcha por la Vida en líneas generales, porque bueno, en cada provincia tiene su horario, su tiempo, su matiz, y con eso ya cerramos las notas. Acá nos reunimos todos los años, nos vamos a reunir este 29 de marzo, salimos desde Plaza Italia y marchamos por Figueroa Alcorta hasta donde está ubicada más o menos la Facultad de Derecho, y ahí se hace un acto. Y espero que haya mucha convocatoria, que nos veamos todos. Es un encuentro lindísimo porque uno se encuentra con amigos, parientes, conocidos, todos unidos por el mismo ideal. Así que es un momento que, además de ser importante porque hay que dar testimonio, vaya como vaya el país, siempre hay que dar testimonio, que es lo único que después nos van a pedir cuenta. Bueno, es siempre un agradable encuentro con amigos que defienden los mismos valores. Buenísimo. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Agradecidos también por tu trabajo, por tu compromiso, porque bueno, y mucho de lo que dijiste, tal vez a veces, incluso también quienes nos defendemos la vida o vamos a las marchas, a veces más visceral y emocional. Pero al ver todos estos datos, y esperemos que los oyentes así lo hayan receptado, es más preocupante que lo emocional visceral. Ya hay que meter mucha razón también y bueno, y la cuestión legislativa también, así que para saber a quiénes elegir en estas próximas elecciones. Bueno, un abrazo grande y muy amable, muy amable. No, gracias a ustedes por la llamada. Hasta siempre. Hasta siempre.